generado a partir de la unión de otras tantas cosas simples. Al punto que si a usted se le echa a perder una parte del computador, una pieza, ¿no es cierto?, del computador o del auto, usted la reemplaza sin ninguna dificultad. Entonces, permanentemente, ¿no es cierto?, se nos echa a perder el auto, cambiamos el radiador, lo que sea que se haya echado a perder, y lo reemplazamos sin dificultad, ¿no es cierto? Tuvo un accidente, perdió una parte del auto, una puerta, un parachoque, y entonces, ¿no es cierto?, compra otro y lo vuelve a unir formando, ¿no es cierto?, este todo. No pasa lo mismo, ¿no es cierto?, lo decíamos con el caso de las cosas simples. También, Vanessa tiene, ¿no es cierto?, nos da el ejemplo de los celulares, ¿no es cierto?, los celulares, los relojes, todas estas cosas que solo toman sentido en la medida que la unión, ¿no es cierto?, de distintas cosas individuales o simples forma, ¿no es cierto?, algo que es más complejo, que está compuesto por distintas otras, ¿no es cierto?, cuestiones. Yo puse ahí el café, ¿no es cierto?, un café cortado, porque cuando usted prepara un café de esa naturaleza, no solo necesita el café con el agua, por supuesto, sino que necesita leche. En esos casos, ¿no es cierto?, se trata de mezclas. Con eso lo que quiero decir, no, también se trata de este tipo de cosas, pero lo que quiero decir es que responden a otro concepto. No siempre son las cosas unidas, también a veces hay mezclas o hay fusiones. Depende, ¿no es cierto?, del tipo de material que estemos conversando, ¿no? Seguramente usted si quiere hacer, ¿no es cierto?, concreto, ¿no?, también tendrá que mezclar una serie de otros elementos simples para hacer, ¿no es cierto?, finalmente una cosa compuesta. Es interesante pensarlo así porque en el fondo lo que estamos diciendo, ¿no?, o un anillo, piense en un anillo, ¿no es cierto?, pero no una argolla de oro, sino que piense, ¿no es cierto?, un anillo de perlas, ¿no? Tendrá varias perlas o varias piedras, ¿no es cierto?, que están unidas y forman un anillo de diamantes, por ejemplo, o un anillo de perlas. Entonces se trata de cosas compuestas porque precisamente hay cosas simples, ¿no?, que pierden su individualidad al, ¿no es cierto?, componer una cosa diferente. Ahora, las cosas complejas son aquellas en que hay unión física y las cosas compuestas son aquellas, ¿no es cierto?, en las que hay una unión puramente económica. Una cosa compleja sería un café con leche, ¿no? Una cosa compuesta sería un auto. ¿Por qué? Porque las cosas complejas, las cosas, ¿no es cierto?, se unen físicamente, ¿no? Hay una fusión de unas con las otras, hay una mezcla de unas con las otras. En las cosas compuestas, como los autos, los celulares, los relojes o los computadores, hay una unión de ellas, pero basta con que usted saque un perno y ya no están unidas, ¿no? Me refiero a que hay una unión puramente económica o de destino. Eso quiere decir que se han unido precisamente por el destino que están llamadas a servir. El radiador no me sirve de nada, ¿no es cierto?, si no está unido a otras piezas que conforman entre todas un vehículo. Ya digo ese ejemplo porque en realidad no sabría decir mucho de computadores, salvo placa madre o algo así, capaz que esté diciendo una cosa absurda, ¿ya? Pero un poco para que nos vayan quedando, ¿no es cierto?, en la retina En las o en la memoria complejas algunos, hay ¿no es cierto?, de unión los ejemplos que física. vamos compartiendo y en la medida que además esos ejemplos sirvan para entender que hay ciertos tipos de bienes, ¿no es cierto?, que llamamos simples y otros que llamamos compuestos o complejos, eso es suficiente para mí por lo menos. Vamos a encontrar, ¿queda clara esta idea de esta primera categoría de bienes? Sí, profesora, qué claro. Ya, súper, me cuentan cualquier cosa. Bueno, Otra categoría de bienes o otra clasificación de en estos las mismos que estamos compuestas, conversando son los que llamamos bienes presentes y los bienes futuros. Son presentes, ¿no?, aquellos que a un momento determinado tienen, por supuesto, una existencia real. Son bienes futuros los que a una época determinada, en un momento determinado, no existen, pero sí, ¿no es cierto?, se espera que lleguen a existir. ¿Les suena esta clasificación? ¿Creen que en algo que hayan visto previamente tiene alguna aplicación práctica? Los futuros podría ser una cosecha. Por ejemplo, ¿verdad? Los futuros podrían ser una cosecha. ¿Pero lo vieron en algún momento para alguna clase? mm, ¿Les suena que en algún momento hayan visto esta clasificación? bienes presentes. Profesora, yo, Dígame. o
o sea, por ejemplo, en el lado de los contratos por la condición, me hizo recordar eso. En Un los poco. actos jurídicos, ya está bien ubicado, ¿no es cierto? Lo estudiamos a propósito de los actos jurídicos, pero lo estudiamos específicamente a propósito del objeto. Dijimos que el objeto, ¿no es cierto?, es la cosa que se tiene que dar, hacer o no hacer, la cosa específica que se tiene que dar, hacer o no hacer. Y dijimos, ¿no es cierto?, que cuando este objeto consiste en una cosa y no en un hecho, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos con los que tiene que cumplir es que la cosa sea real. ¿Qué significa que una cosa, ¿no es cierto?, cuando esta cosa constituye en el objeto del acto jurídico, sea real? Significa que debe existir al momento del acto o contrato, o al menos esperarse que exista. Por lo tanto, aun cuando no lo sabían, ustedes estudiaron la clasificación entre bienes presentes y bienes futuros. Bienes presentes, por lo tanto, son aquellos en que están, ¿no?, existen al momento de la celebración del acto o contrato. A propósito de eso, dice en un momento, ¿no? Pero claro, en el contexto en que nosotros lo estudiamos en su momento, efectivamente tiene que ver con esto, ¿no? Con estos que no existen, pero que se espera que existan, y en este caso, efectivamente, están existiendo en el momento de la celebración del acto. Futuros serían aquellos, como la cosecha, ¿no es cierto?, a que se refiere su compañero, que al momento de la celebración del contrato, por ejemplo, la compraventa, no existe, ¿no? A lo mejor hoy día no hay cosecha porque los árboles, ¿no es cierto?, o los frutos que dependen de los árboles todavía están hiperverdes. Pero la persona se quiere asegurar el precio actualmente, voy a poner un ejemplo cualquiera, yo ya saben que experta de esto yo no soy, pero supongamos que hoy día el precio, ¿no es cierto?, del tomate está por el suelo, ¿no? Y yo me quiero asegurar de comprar este precio, no un tomate de hoy día, sino que un tomate para el próximo mes. Insisto que no sé de los tiempos de maduración, así que si alguien encuentra que el ejemplo no está muy ajustado a los tiempos, probablemente, pero ya saben por qué. El punto es que por algún motivo a mí me puede interesar comprar hoy día ese tomate y a esa persona le puede interesar, ¿no es cierto?, vender hoy día esa cosecha de tomate que todavía no tiene cara de cosechable, ya sabemos que no, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cosecha de tomates no hay. Por lo tanto, usted compra, ¿no es cierto?, una cosa que no existe, pero que se espera que exista, son llamadas bienes futuros y son muy importantes porque precisamente permiten que se mueva, ¿no es cierto?, la economía. La celebración de actos sobre este tipo de bienes precisamente hace, ¿no es cierto?, esta magia de que las personas, ¿no es cierto?, se anticipen, ¿no?, celebrando actos jurídicos respecto de bienes aún no presentes. Lo mismo pasa a propósito del ejemplo de la compañera, ¿no es cierto? De inmediato voy a ir, hay dos ejemplos en el chat, voy a ir a uno primero. Lo mismo pasa a propósito de los departamentos, ¿no es cierto? Usted va y dice, mire, el edificio va a estar emplazado en la esquina tanto con la, o sea, de la calle tanto con la calle tanto. Y uno dice, sí, y uno mira, ¿no es cierto? Y aparte de la sala de venta no hay nada más. Y esos departamentos, ¿no es cierto? Y le muestran a uno unas fotos, unas imágenes, unas proyecciones, ¿no es cierto? Unos planos, y mire, esto es así, habrá una maqueta, pero aparte de eso no hay nada más, ¿no? O puede que hayan, ¿no es cierto?, un edificio, pero van en el piso 5 y usted se está comprando un departamento en el piso 20. O sea, no existe, pero se espera que exista. Y nos permite, claro, el dueño, la inmobiliaria en este caso, ¿no? La inmobiliaria le conviene ir vendiendo ya, ¿no? Y va celebrando contratos de lo que se llaman contratos de promesa, ¿ya? Para que cuando entreguen, se haga la recepción final del edificio, entonces usted celebra el contrato compraventa. Por ahora sí hay contrato y el departamento ya le dicen cuántos metros cuadrados tiene, cuál es el número del piso y el departamento, o sea, todo eso hay, ¿ya? Así que contratos existen respecto de cosas que no existen, pero que se esperan que existan, claro que sí, ¿ya? Luego hay una compañera que plantea una pregunta. Dice, ¿futuro puede ser una herencia? No. Vimos el semestre pasado también que Ya, los weón, la actos gente. sobre Eso dice sucesión futura, existan. Gil. los pactos sobre sucesión futura no corresponden. Eso, ¿por qué? Porque adolecen de objeto ilícito. Por lo tanto, si usted pacta y el objeto de ese pacto es la sucesión futura, por ejemplo, que yo le dijera a alguien, oye, te vendo hoy día un cuarto de mi herencia. Cuando yo me muera,
te podéis quedar con ese cuarto, te lo vendo súper barato, en realidad que mi herencia es bastante cara. No, no. Me puede asignar desde ya y no, tampoco, ¿no? Los pactos sobre sucesión futura se entienden inmorales. El derecho romano ya los prohibía precisamente porque entendía que la gente podía instar, ¿no? Sentirse al menos tentado por matar a alguien, ¿no? Si yo soy el beneficiario de un acto o me voy a beneficiar con la muerte y me voy a beneficiar con la muerte de una persona, claro que sí que me puedo ver tentado con que eso suceda y por lo tanto no. Sí, compra en verde, Vane, sí. Lo que pasa es que hay algunos compañeros que escriben en privado y entonces como escriben en privado no queda el registro de que estamos hablando de eso. Sí, exactamente, Vane. Otro compañero dice, un bien futuro puede ser cuando se adquiere un departamento en blanco o en verde. Lo mismo, ¿no? Allí hay 3 personas que están hablando de lo mismo, pero como 2 hablaron en privado y la última, que fue la Vane, lo puso para todos, en realidad sí, eso es así. ¿Ya? Profesor, consulta, si fuera un bien futuro como un contrato de promesa, ¿sería? Sí, usted puede comprar una cosa que no existe, pero se espera que exista, y también puede celebrar contratos de promesa de compra-venta sobre una cosa que no existe, pero se espera que exista. Ambos son contratos y ambos tienen el mismo efecto. Perdón, ambos tienen el mismo objeto como acto o contrato. ¿Y cuál es el objeto? Una cosa que no existe, pero que se espera que llegue a existir. ¿Ya? Profesora, muchas gracias. De nada. De hecho, atención aquí, las compras de departamentos en verde no existen. No es que usted compre el departamento. Lo que usted hace es celebrar un contrato de promesa, pero es porque no se puede, porque hay una prohibición ahí. Si es que no hay recepción final del edificio, no va a poder comprar. Pero lo que sí hace es celebrar un contrato de promesa de compraventa sobre ese departamento. O sea, igual el departamento es objeto del acto. Lo único que el acto no es una compraventa, pero es una promesa. Y por lo tanto, como tal, el objeto del acto es una cosa que no existe, pero que se espera que llegue a existir. Cuando uno encarga comida y la paga, puede ser, ya que no existe hasta que la preparan. Sí, claro. Sí, sí, cuando usted va al McDonald's, pues, es el más claro ejemplo. Sobre todo de las comidas rápidas, pues, ¿no? Usted va a un lugar, ¿no es cierto? Y dice que quiere una hamburguesa, no sé cuáles comen ustedes, ya me dio como hambre. No sé cuáles comen ustedes, no soy tan asidua al McDonald's, pero hay algunas que me gustan. Y entonces, por ejemplo, uno pide una hamburguesa y claro, todavía no existe la hamburguesa. Habrá pan por allá, carne por allá, papas sin freír por allá, y entonces después le entregan a usted lo que compró. Sí, uno celebra el contrato ahora y la cosa no existe, pero hay casi certeza de que van a existir, pero no existe todavía, ¿no? Pero se espera que lleguen a existir y hay altas probabilidades de que existan si tienen todo ahí para hacerlo, ¿no? Igual cuando uno va a un restaurante, yo hablo de la comida rápida porque eso es de verdad que es muy evidente, además están cocinando ahí mismo, entonces uno realmente se da cuenta, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que no haya en un restaurante la misma cosa, ¿no es cierto? Uno pide un plato de la carta y capaz que están sacando la cosa del refrigerador, a veces uno sospecha eso con tanto que se demoran en atender. Bien, seguimos entonces. Vamos con los bienes comerciables y los incomerciables. De esto también hablamos a propósito de los actos jurídicos. Y dijimos que solo pueden ser objeto de actos jurídicos las cosas comerciales. No lo dijimos nosotros, lo dice la ley. La clasificación o esta clasificación atiende a la posibilidad o no de ser objeto de relaciones jurídicas por parte de los particulares. Comerciables, por lo tanto, son aquellos que pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas y por lo tanto se pueden constituir respecto de ellos derechos reales o derechos personales. ¿Ya? Eso quiere decir que podemos celebrar contratos y esos pueden ser objeto del acto o contrato. Sí, entonces son comerciables. ¿Ya? Son incomerciables, por el contrario, a aquellas cosas o bienes que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas particulares o entre privados, como usted o como yo, ¿no? Hay cosas respecto de las cuales no podemos comerciar y vamos, ¿no es cierto?, en la siguiente lámina, la lámina número 27, a comentar de qué hablamos cuando hablamos de cosas incomerciables.
La ley dispone, claro, porque esto no es una cuestión subjetiva, no es que yo crea que las cosas son incomerciables, sino que la ley, ¿no es cierto?, determina cuáles cosas son incomerciables y dice, vamos a distinguir, vamos a considerar algunas cosas incomerciables en razón de su naturaleza, dice la ley. Artículo 585. Por esta parte de los artículos van a ver buena parte de nuestra materia de este semestre. A partir del 565 y siguientes usted encuentra la clasificación de los bienes. Y en el 585 encuentra el dominio. Y dice, las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho a apropiárselas. Su uso y goce son determinados entre individuos de la nación por las leyes de esta y entre distintas naciones por el derecho internacional. Lo que está diciendo, ¿no es cierto?, el Código Civil referente al dominio, pero también, ¿no es cierto?, se aplica a cualquier acto jurídico respecto de estos bienes, ¿no es cierto?, es que hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, que se consideran fuera del comercio humano por la naturaleza que detenta. Piensa usted, si no lo han estudiado, lo van a estudiar pronto, ¿no es cierto?, que cada país tiene su propio territorio, ¿ya? Fuera de las fronteras de su territorio, bueno, está el territorio marítimo, ya lo sabemos, y está demarcado, ¿no es cierto?, una serie de zonas dentro de ese territorio marítimo hasta que llegamos a alta mar. Alta mar, en estricto rigor, ¿no es cierto?, no corresponde, 585, no corresponde, ¿no es cierto?, ni al dominio ni al ejercicio de derechos por ninguno de los países, porque se trata de bienes incomerciables, eso quiere decir cosas, ¿no es cierto?, que se encuentran fuera del comercio humano, ¿ya?, y que además, ¿no es cierto?, su uso y goce, pero no su titularidad. Nadie puede decir que es dueño del alta mar, sino que alguien podría usar y gozar, y claro que sí, pues, los aviones pasan por sobre, ¿no es cierto?, mar internacional o alta mar. Los barcos, ¿no es cierto?, que atraviesan de un continente a otro, también, ¿no es cierto?, evidentemente navegan por aguas internacionales, navegan por alta mar. Y lo que dice el inciso segundo del 585 es que el uso y el goce de este tipo de bienes, como alta mar, son determinados entre individuos de una nación por las leyes de esta y entre distintas naciones por el derecho internacional. O sea que hay tratados internacionales, y eso es cierto, que regulan, ¿no es cierto?, cómo se hace, qué pasa cuando una persona comete un delito en alta mar, qué sucede si hay un barco que necesita ayuda y se encuentra en alta mar, claro, porque estamos hablando de un territorio que no le pertenece a nadie, ni a un sujeto particular, ni a un Estado, pero existen reglas respecto de su uso y su goce que debe ser respetado. La pesca, por ejemplo, debe ser respetada, ¿no es cierto? Hay acuerdos al respecto. Pero también hay otra clase de bienes incomerciables, probablemente no como estos, sino que han sido determinados por la ley como incomerciables en relación a su destino. Se entienden comerciables por su naturaleza, eso quiere decir que están dentro del comercio humano, no es que sean cuestiones especiales como esta que hablábamos, sino que la ley, ¿no es cierto?, las ha sustraído del comercio para dedicarlas a un fin público. Eso quiere decir que hay cosas que no podemos comerciar respecto de ellas porque esa cosa, ¿no es cierto?, está destinada, por eso se llama en razón de su destino, a servirle a todas las personas. Como por ejemplo, lo que llamamos bienes nacionales de uso público que vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, en la lámina subsiguiente. Eso quiere decir, ¿no?, que hay cosas que nadie podría comprar, aun cuando por su naturaleza están dentro del comercio humano, nadie podría comprarlas porque la ley las ha destinado, ¿no es cierto?, para todas las personas, ¿no? Vamos a hablar a continuación de las cosas apropiables y de las inapropiables. Las cosas apropiables o no lo serán dependiendo, como su nombre lo indica, si son susceptibles o no de propiedad. La lámina anterior se refería a si eran susceptibles o no de cualquier derecho, cualquiera, ¿ya? Si las personas podrían celebrar actos respecto de ellas, entonces son comerciables.
Si no pueden celebrar los particulares, nos referimos. Actos respecto de ellas, incomerciables. Ahora hablaremos de una clasificación que no se refiere a cualquier acto entre particulares, sino que se refiere al dominio, como un derecho específico que una persona puede tener respecto de un bien. Por ejemplo, el morro de Arica, sí es verdad. Por ejemplo, el morro de Arica es un bien incomerciable. Bien. Ahora, respecto de las apropiables e inapropiables, eso quiere decir aquellas, ¿no es cierto?, que pueden tener un titular de dominio o no, me puedo hacer dueño de ellas o no, ¿no? En el caso de las comerciables e incomerciables, como habíamos dicho, puede ser otra cosa, como una ría. ¿Alguien podría arrendar el morro de Arica? No. ¿Alguien podría ser dueño del morro de Arica? No. Las apropiables y las inapropiables tienen que ver con la propiedad, o sea, solo el derecho de dominio, ¿ya? Hay cosas que son inapropiables, ¿no es cierto?, porque son comunes a todas las personas. Hay otras, ¿no es cierto? Y en cambio, las apropiables, ¿no es cierto?, se van a distinguir. Hay algunas, o más bien, hay algunos bienes que siendo apropiables, eso quiere decir que es posible que alguien sea dueño de ellas, ¿no? Actualmente tienen un dueño. Esas se conocen como apropiadas. Por ejemplo, tengo acá, ¿no es cierto?, encima de mi mesa un celular. Esa es una cosa apropiada. Pero hay otras cosas que son apropiables, que alguien puede tener un derecho sobre ellas de dominio, pero que nadie lo tiene. Eso es raro, pero pasa, y no poco. Son aquellas, ¿no es cierto?, que decimos que actualmente carecen de dueño. Actualmente carecen de dueño, ¿no es cierto?, las res nullius y las res derelictae. Son de las primeras, ¿no es cierto?, aquellas cosas que no pertenecen a nadie. Y como tal, cualquiera puede, ¿no es cierto?, hacerse dueña de las mismas. ¿Cómo se llama el modo de adquirir el dominio por el cual usted se hace dueño de lo que no pertenece a nadie? De aquella cosa inapropiada. ¿Cómo se hace dueño usted? ¿Cómo se llama ese modo? Bro. Ocupación. Lo vamos a ver este Buena, semestre también, bota. pero en Derecho Romano seguro que lo vieron. Bien. Sí. Hay entonces dos clases de bienes inapropiados. No puedo. Unas que nunca han tenido un dueño y están disponibles para que cualquiera se haga dueña de ellas, y otras que, Es que habiendo tenido en crítica. algún momento un dueño, fueron Ay, abandonadas que para tengo que, la ¿no saga. es cierto?, cualquier Ningún ocupante, en este ramo, caso el primero ningún que lo haga, ¿no es ramo cierto?, ocupante se mío refiere al modo de adquirir ocupación, se ¿no?, decidió pueda hacerse que va a dueño ser de la misma. presencial. Voy a dar Es que por ejemplos. la cantidad de alumnos son muchos. Dentro de las No entran. primeras, ¿no es cierto?, de Entonces, las la que opción de llamamos que res algunos quieran y nullius, otros no, ¿ya? eso no se aceptó. Em, El jefe de carrera y todo ellos dijeron, no, son encontramos, todos o por no son ninguno. ejemplo, ¿ya? Encontramos, Entonces, no por otra opción. ejemplo, Es más por eso, porque las son muchos conchitas de mar. estudiantes. Casi siempre, ¿no es cierto?, comentamos el ejemplo de las Entonces, conchitas nos de mar. informaron que ningún ramo tiene presencial hasta ahora. Encontramos también, por ejemplo, Ajá, sí. artículo 624, inciso segundo. Creo que hoy termina Piedras a las 7. y conchas y otras sustancias que arroja el La mar y que no última, presentan señales de Javiera dominio no sé si va a anterior. ser. Ah, sí va a ser. Pero A las también, ¿no es 7, cierto?, 25. podrían adquirirse aquellas cosas Sí, pues es el ramo de ahora y el ramo siguiente. cuya propiedad abandona a su dueño, como Sí, las exacto. monedas que se arrojan para que se hagan suyas el primer ocupante. Ese es un ejemplo antiguo, ¿no? No sé si conocieron alguna costumbre que en los bautizos, ¿no es cierto?, se solía arrojar monedas y los niños cantaban canciones precisamente para que el padrino arrojara monedas para que el primero, ¿no es cierto?, se hiciera dueña de ellas. Pero, claro, por supuesto, hoy día podemos encontrar otros ejemplos de cosas abandonadas para que la primera persona que las ocupe, ¿no es cierto?, pueda hacerse dueña de esas.
Hay Igual, personas, por cuídense. ejemplo, que arrojan Chao. a la basura, no necesariamente en el contenedor, a veces en los costados a los contenedores, cosas que ya no les sirven, muchas de ellas en buen estado, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Como por ejemplo una bicicleta vieja, ¿no? De uno de los niños, la dejamos también allí para que alguien la pueda recoger. ¿Qué otras cosas hay personas que abandonan para que otras las puedan, ¿no es cierto?, recoger Puta, y no escuché hacerse la dueñas respuesta que de dijo. estas? ¿Cómo, conocen algún ejemplo de esas? Claro que sí, ¿no? Al costado de los contenedores de basura vamos a encontrar de todo, ¿no? Alguien encuentra camas, como la Vane, que tiene mejor suerte, pero habrán otros, ¿no es cierto?, que encuentran sillas, sillones, artículos, ¿no es cierto?, electrodomésticos, lámparas, ¿no es cierto?, que las personas probablemente se cambian, libros, por supuesto que sí, ¿no? Una mala práctica, pero también hay. Entonces, esas cosas, ¿ya?, son cosas que actualmente, ¿no es cierto?, no tienen un dueño, se llaman inapropiadas, ¿no es cierto?, pero eso no significa de inmediato voy con el chat. Eso no significa que no puedan apropiarse de ellas. Inapropiado. Son cosas perfectamente apropiables, ¿ya?, pero que hoy día no están, ¿no es cierto?, a cargo de alguien como dueño, se llaman inapropiados, ¿ya? Alguien aquí comenta que había, ¿no es cierto?, había personas en la orilla de la playa que habían, ¿no es cierto?, encontrado varias cosas, ¿no es cierto? Atención allí, algunas de esas cosas están abandonadas y otras no lo están. Una cosa es que a mí se me pierda algo, que se me caiga algo del bolsillo, y otra cosa es que yo la haya abandonado para que el primero que la quiera ocupar la ocupe. Si yo abandoné algo, no hay problema. Yo me deshice de mi derecho de dominio sobre esa cosa al dejarla allí. Yo ya no soy más dueño de esa cosa. La dejé allí y ahí el primero que quiera ser el dueño, el que la toma, se la deja. Pero distinto es lo que pasa cuando las cosas no han sido abandonadas, sino que han sido extraviadas. Y fíjese que hay casos en los cuales, voy a poner dos ejemplos. Una, ladrones que robaron una cartera y más allá dejaron botada la billetera y más allá dejaron botados los lentes y más allá dejaron botada la cartera. Obviamente todo sin plata, ¿no? Los lentes ópticos me refiero. Y también hay casos en los cuales, ¿no es cierto?, a una persona se le cae la billetera del bolsillo o se le queda en un colectivo. En todos esos casos en que la persona no ha abandonado las cosas, no se produce, o más bien, no se trata de bienes apropiables, no son bienes apropiables, porque siendo bienes apropiables, ¿no es cierto?, actualmente alguien es su dueño, es un bien apropiado actualmente, no inapropiado. Para que uno pueda hacerse dueño de algo, la cosa debe estar abandonada o nunca haber tenido un dueño, como pasa con las conchitas y las piedras a las que se refiere el código. Nosotros estamos hablando de ese tipo de cosas, no de cosas que la gente perdió, porque si se trata de cosas que la gente perdió, estamos frente a una figura diferente, incluso delictiva, que se llama hurto de hallazgo, ¿no? Hay gente que ha encontrado bolsas de billetes, ¿ya? Pero no solo eso, lo de las carteras a mí me parece insólito. Yo he encontrado carteras botadas, pero no me las he recogido, pero he encontrado carteras, ¿no es cierto?, adentro de basureros, ¿ya?, precisamente porque es lo que hacen los ladrones, ¿no? Sacan la plata de la billetera y botan todo el resto. De hecho, mucha gente dice eso, no se me perdió la billetera, alguien que me vuelva la billetera, porque es lo que les sirve. Hoy día, dice un compañero, repartieron semillas por todo Arica. El primero que la encontraba se hacía dueño. Desconozco de lo que me está hablando, pero le creo. No sé quién haría una cosa así. Me imagino que el dueño de las semillas tendría que ser para promover no sé qué, pero le creo. Profe, un ejemplo Sí, de eso, no sé si habrá visto por internet que hay algunos lugares en donde unos almacenes que después cuando cierran dejan como unas bolsas de pan o comida de alimento y dice si necesita tome uno. sí, es súper bueno ese ejemplo. Si necesita, tome uno, ¿no es cierto? El pan del día anterior, a veces lo dejan, o tal cual como dice usted, si ya cerraron, ¿no es cierto?, dejan colgando. A veces la fruta que está muy madura y que ya nadie la va a comprar,
perfectamente la regalan. La otra vez afuera de un café estaba toda la borra del café, esa parte que queda dura, ¿no es cierto? Y que sirve de abono para las plantas, que mucha gente la recibe con harto gusto. También la ponen afuera de los cafés y el que quiera toma y le dicen que saque lo que quiera. Así que me parece estupendo. Bueno, esas son, es un buen ejemplo, son situaciones precisamente de casos, o más bien son casos en los que las personas se pueden hacer dueños de cosas que no pertenecen a nadie. Ese es el punto principal. Ya sea que nunca pertenecieron a nadie, ¿ya? O habiendo pertenecido a alguien, esas personas las abandonan, ¿ya? Para que el primer ocupante se haga dueño de ellas. Eso pasa, este modo de adquirir dominio de ocupación opera solo respecto de los bienes muebles, respecto que se llaman mostrencos, únicamente hablando. Pero cuando estas cosas que no pertenecen a nadie son inmuebles, se llaman vacantes y no pueden apropiarse las personas, ¿ya? Atención con esto. ¿Por qué? Porque el 590 del Código Civil dice, son bienes del Estado todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. Por lo tanto, el Código es muy claro en decir que son del Estado. Nadie por ocupación se puede hacer dueño, ¿no es cierto?, de un terreno, ¿no? A mí me parece que a lo mejor allá en Utah, en el kilómetro 1000, ¿no es cierto?, hay hartos terrenos y aquí me quedaría lindo la casa, me voy a ir a instalar allí y me hago dueño del terreno. Eso no es posible, ¿ya? Porque aquellos terrenos que no pertenecen a nadie no son res nullius y por lo tanto la gente no se puede apropiar de ellas. ¿Por qué? Porque tienen un dueño. ¿Quién es? El Estado. El Estado es dueño por defecto de todo aquello que no le pertenece a un particular, ¿ya? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Tenemos un audio activado, le cuento nomás, no, a mí no me está molestando, pero le cuento a quien lo tiene activado porque puede escucharse algo. Bien, tenemos luego, estoy mirando el chat, ¿ya? Ya, una compañera pregunta lo que sucede con las viviendas que sí tienen dueño y que son desocupadas por un pequeño periodo de tiempo y viene alguien más a tomar la casa y vivir en ellas. Ya, esas cosas, siendo apropiables, ¿no es cierto?, actualmente están apropiadas. Recuerden que estamos viendo la lámina 28. Estamos hablando de cosas que pueden ser adquiridas por los particulares, por lo tanto apropiable, es una casa. Sin embargo, actualmente tiene un propietario, está apropiada. Si la casa está apropiada, nadie más podría apropiársela, ¿no? O sea, eso quiere decir que, y de hecho, por la fuerza de eso no funciona, ¿no? Los modos de adquirir el dominio respecto de los bienes inmuebles son muy claros al respecto y vamos, ¿no es cierto?, a referirnos a eso en las próximas unidades. No se preocupen, vamos a hablar de los bienes inmuebles, pero por ahora solo baste con decir que los inmuebles nunca están abandonados de acuerdo a esta definición, como hablábamos hace un rato atrás, ¿ya? Lo mismo para la Vanessa, que se refiere al caso de Gallinazo. Hay una compañera que habla de los perros extraviados y otra persona adopta el perro extraviado sin saber. Sí, sería una lástima, ¿no es cierto? Pero es posible. Ahora, atención, hace mucho rato que los perros tienen chip y supongo que algo de eso dirán los chips. La verdad es que no tengo idea, ¿ya? Claro, no me va a servir a mí como dueño para rastrear de donde quiera que esté, pero si yo me encuentro un perro y el perro tiene chip, supongo que con el chip podrá saberse si tiene o no tiene dueño, ¿ya? Si tiene chip, tiene dueño, obviamente. En lugares donde hay frío, dice la Vanessa, que está muy activa el día de hoy, igual dejan chalecos o abrigos para quien lo necesita, si es verdad. Sí, eso es súper bueno. Y en el caso de las tomas, profe, lo mismo que hemos dicho hasta ahora, Luz, ¿no? Tenemos varias intervenciones en la misma línea, ¿no es cierto? Claro, nosotros cuando estamos hablando de las cosas que podrían adquirirse en la medida que no pertenecen a nadie porque nunca pertenecieron, que son las res nullius, o porque pertenecieron y la persona las abandona, ¿no es cierto? Es decir, se trata de una cosa inapropiada, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Una de ellas es que sea una cosa mueble, ¿no? Los inmuebles nunca. Los inmuebles no se adquieren de esta manera. Para saber si se pueden o no se pueden, ¿no es cierto?, apropiar por los particulares, la ley determina, ¿no es cierto?, cuáles serán apropiables y cuáles no, dependiendo obviamente de la importancia que tenga ese bien y qué actividades, ¿no es cierto?, se realizan respecto de ese bien. Bien.
Vamos a pasar ahora a la última clasificación de los bienes, que es la que distingue entre bienes privados y bienes públicos. Esto es interesante porque, igual como pasa con los otros ejemplos, hay formas de percibir que esto en la práctica funciona. No estamos hablando de cuestiones abstractas. Hay bienes, o más bien, son bienes privados aquellos que le pertenecen a los particulares, ¿cierto? Le pertenecen a los particulares la casa de la abuelita, el auto del papá, ¿no es cierto? El perro de la mamá, no lo sé, el computador de la mamá también, el celular de la mamá tiene muchas cosas, ¿ya? Entonces estoy intentando dar ejemplos. Esos son bienes privados. Son bienes privados aquellos que les pertenecen a los particulares. ¿Quiénes son los particulares? ¿Quiénes no son, ¿no es cierto?, el Estado, ¿ya? O cualquiera de sus formas que el Estado pueda adoptar. O más bien a través de las cuales funciona el Estado, a eso me refiero. Bienes públicos o bienes nacionales son aquellos bienes, ¿no es cierto?, que le pertenecen a toda la nación. Si usted y yo somos la nación, entonces los bienes públicos nos pertenecen a todos. Ahora, atención, porque la nación en estricto rigor, ¿no es cierto?, es un abstracto, es una construcción, y no podemos pretender que los bienes públicos o bienes nacionales son de usted o de mí. Evidentemente que no. Primero, porque son del conjunto. Y segundo, porque aunque sean del conjunto, no podríamos ir en patota, ¿no es cierto?, a usar todos los bienes públicos o bienes nacionales. Y ahora vamos a decir por qué. Los bienes públicos o bienes nacionales se dividen en dos grandes categorías. Una primera categoría de los bienes públicos que nos pertenecen a toda la nación, en el fondo que son también, ¿no es cierto?, del Estado, son los que conocemos como bienes nacionales de uso público. Y aquí es interesante porque si bien el dominio, igual que los otros, le pertenece a toda la nación, su uso, ¿no es cierto?, puede hacerse por todos los habitantes, por usted y por mí. Artículo 589. Se llaman bienes nacionales, dice, aquellos cuyo dominio pertenecen a la nación toda. Si además, dice el inciso segundo, su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como las calles, atención, las plazas, las playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos así a secas. ¿Se caracterizan por ser incomerciables? Por supuesto que sí, pues nadie podría vender una plaza pública o nadie podría vender una calle, ¿no es cierto? Nadie podría vender la playa. Pero respecto de estos pueden otorgarse permisos o concesiones. Se entregan permisos para el dueño de un restaurante, ¿no es cierto? Hay restaurantes ubicados en la playa y uno dice, pero ¿cómo? ¡Qué suerte tener un restaurante aquí en la playa! Bueno, a esa persona se le ha concedido un permiso que jurídicamente se llama concesión, paga, cumple con ciertas reglas, pero al mismo tiempo tiene, ¿no es cierto?, que cada cierto tiempo ir renovando su concesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está instalado ese restaurante en un bien nacional de uso público. Los restaurantes que están a la orilla del mar son de este tipo. No es que sean dueños del terreno de la playa donde están instalados, sino que tienen esta categoría, ¿no? Se les ha entregado un permiso o una concesión. Los bienes nacionales de uso público, ¿ya?, pueden ser de tipo marítimo, terrestre, fluvial, que tiene que ver con los ríos, ¿no es cierto?, y lacustre o aéreo, ¿no es cierto?, las lagunas y el espacio aéreo. Respecto de todos estos, ¿no es cierto?, resulta interesante, bueno, hay varios ejemplos interesantes, ¿no es cierto?, a propósito del dominio público terrestre, hablábamos de las plazas o de las calles, ¿no es cierto? Es evidente que nadie podría vender la calle donde todos pasamos, por ejemplo, 18 de septiembre sería una cosa ridícula, ¿no? Pero también es cierto que respecto del dominio público marítimo, fluvial o lacustre, por ejemplo, existe, respecto de las mismas, algunas cuestiones interesantes y tiene que ver precisamente con lo que pasa año a año, ¿no es cierto? Generalmente en los periodos de vacaciones de verano, ¿ya? Estoy un poco resfriada y se me partieron los labios. Especialmente, ¿no es cierto?, en las vacaciones de verano, donde vemos al ministro o a la ministra, según sea el caso, de bienes nacionales. Ahí ya nos va sonando que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Y el ministro de Bienes Nacionales llama, ¿no es cierto?, a denunciar toda vez que las personas, los particulares, la nación, ¿no es cierto?, quienes formamos la nación, no podamos hacer uso de los bienes nacionales de uso público.
Igual las playas, ¿no es cierto? La playa del mar, la playa, ¿no es cierto?, de una laguna, ¿no es cierto?, no, y del río también, todas esas son playas en las que hay dueños, ¿ya?, de la propiedad, ¿no es cierto?, que da hacia la playa, y ese dueño, ¿no es cierto?, no deja un acceso que permita precisamente que todos podamos disfrutar de la playa, porque la playa es un bien nacional de uso público. Ellos son los que se conocen jurídicamente como propietarios ribereños. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, propietarios que están en la ribera, ¿ya?, y por lo tanto su terreno es colindante con la playa, ¿ya? El tema es que para llegar a la playa necesariamente vamos a tener que atravesar por uno de los terrenos de estos caballeros, ¿ya?, o señoras también puede ser. Y entonces, ¿no es cierto?, para eso, ¿ya?, esas personas están obligadas a tener caminos de libre acceso que permitan a los particulares, que somos nosotros, a acceder, ¿no es cierto?, a esas playas, porque las playas son bienes nacionales de uso público, ¿ya? Así es que es interesante. Todos los años se genera la misma discusión, ¿no es cierto?, denuncia en los canales de televisión y las noticias siempre, ¿no es cierto?, mostrando alguna situación puntual de playas, de lagos, y la otra vez también de ríos. Bien, ¿queda clara esta primera distinción de los bienes públicos o nacionales? La primera, los que son de uso público. ¿Queda clara esta? Sí, profe. Sí, profesora. Súper. Veamos ahora los que, siendo bienes nacionales o bienes públicos, no son de uso público. ¿Qué significa esto? Significa que su uso no pertenece, ¿no es cierto?, a toda la ciudadanía, sino que hay, ¿no es cierto?, un Estado, ¿ya?, que actúa como sujeto de derecho privado, ¿no es cierto?, y por lo tanto se conocen como estos bienes se conocen como bienes fiscales, y son aquellos bienes públicos cuyo uso esta vez ya no pertenece a toda la nación. Piensa usted, ¿no es cierto?, que va a la Seremi de Educación. Usted entra a la Seremi de Educación y ¿qué va a encontrar? Va a encontrar, ¿no es cierto?, los escritorios, los teléfonos, los computadores, los cardex. Va a salir, ¿no es cierto?, y va a encontrar una camioneta que dice vehículo fiscal, ¿no? Tiene un circulito allí estampado, un adhesivo que dice Seremía de Educación, vehículo fiscal. ¿Qué significa eso? Que se trata de un bien, ¿no es cierto?, público, que no pertenece su uso a toda la nación, sino que precisamente para cumplir los fines que el Estado persigue. En este caso, en el ámbito educativo, ya habrán bienes, por supuesto, aquí hay bienes fiscales en todas las reparticiones. Todos esos bienes son bienes fiscales. Son bienes que llamamos públicos, pero cuyo uso no está abierto a toda la ciudadanía. Nadie podría ir a decirle, oye, préstame el auto que necesito. No, o sea, eso no se le ocurra. No porque sean bienes públicos, su uso corresponde a todas las personas, ¿no es cierto? Allí el Estado se desenvuelve, a través de estos bienes, ¿no es cierto?, alcanza sus objetivos, e indudablemente es importante que existan. No podríamos funcionar si no tuviéramos bienes fiscales. La convención, por ejemplo, requiere de bienes para poder funcionar, requirió de equipos computacionales, hay que comprar sillas, todo eso son bienes fiscales. Bien. Esa era la última clasificación y, sin embargo, a continuación nos vamos a explayar, tampoco es que mucho, pero vamos a detenernos en una figura, en una institución que mencionamos hace un rato atrás. Voy a ir a mirar el chat. Profesora, dice, los terrenos fiscales que se les otorga a ciertas personas a cambio de un pago, un trabajo determinado en este terreno, ¿esto entraría en alguna clasificación? Sí, ¿no? Son bienes, efectivamente son terrenos fiscales en los que el Estado entrega en comodato muchas veces, ¿no es cierto? Y los presta precisamente para que se cumplan ciertas finalidades. Sí, son bienes fiscales, efectivamente. Y se entregan harto, y siempre hay harto bien fiscal, pero se tiene que presentar un proyecto, es por un tiempo, no le entregan el dominio, ¿no? Se lo prestan en el fondo, se lo prestan para que usted ejecute un proyecto determinado, que además el proyecto tiene que aprobarse antes de que se lo pasen, o sea, tiene hartas restricciones precisamente porque son nuestros, o sea, no sería como no, sería muy grato, ¿no es cierto?, que el Estado empiece a regalar bienes a particulares, ¿no? Lo que hace
el Estado es prestarle, ¿no es cierto?, entregar en comodato, jurídicamente hablando, bienes a ciertos particulares para explotar esos bienes, ¿no es cierto?, para darles un fin, a eso me refiero con explotar, para darles un fin. Muchos de ellos están absolutamente abandonados, terrenos baldíos, a veces son fines sociales, por ejemplo, ya no todo tiene que ser comercial, bienes sociales, perdón, fines sociales. Y una compañera pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el agua? ¿Es de uso público o privado? Porque se transa en el mercado y es un bien nacional también. No se transa en todos los mercados, en nuestro país eso todavía por suerte no sucede, pero el agua, ¿ya? O sobre el agua, hay un régimen jurídico especial, ¿ya? El régimen jurídico especial está plasmado principalmente a través del Código de Aguas. El que es muy experto en esta materia es el profesor Dino Ramírez, porque él además comenta el Código de Aguas para la editorial que saca el Código de Aguas, o sea, de esa expertise estamos hablando. Y por lo tanto, él es el que maneja mejor esto. Ahora, lo que sí es cierto es que respecto del agua, lo que se le conceden a los particulares son lo que conocemos como derecho de aprovechamiento, no derecho de dominio. En estricto rigor, nadie debiera ser dueño del agua, sino que usted puede tener, ¿no es cierto?, un derecho para aprovechar una porción del agua. Por eso es que a veces se conceden acciones, ¿no es cierto?, que ustedes, seguramente varios de ustedes conocen mejor que yo, y eso es así. El problema es que nuestro sistema, ¿no es cierto?, de normas no establece jerarquías, ¿no? El aprovechamiento, ¿para qué es? Bueno, es que quiero que se me conceda derecho de aprovechamiento porque necesito yo explotar una mina y para las faenas mineras se requiere mucha agua, estoy inventando, ¿no es cierto? Bueno, ahí tiene. Bueno, yo también resulta que necesito poner una planta, ¿no es cierto?, de agua potable, entonces me sería muy útil tener derecho. Bueno, ahí también tiene, pero no existe una jerarquía, no existe, ¿no es cierto?, un orden de prelación que yo diga, mira, siempre y cuando toda la población esté satisfecha, de esa región, por ejemplo, esté satisfecha de agua. Eso significa que todos tengan acceso de agua para el saneamiento, eso quiere decir para beber, para cocinar, para bañarse, para lavarse las manos, para limpiar, para comer, para cocinar, ¿no es cierto? Lavar las frutas, lo mínimo, ¿no? Si yo tengo acceso a esa agua o las personas de esa región, de esa localidad tienen, entonces no hay problema para concederle a los demás, siempre y cuando esté satisfecho esa demanda. Pero eso no existe en nuestro país. Y hay ejemplos paradigmáticos, ¿no?, en los cuales hay comunidades que tienen paltas y muchas paltas, ¿no es cierto?, que requieren una cantidad de agua que incluso esos terrenos no son capaces de soportar porque nunca ha habido esa cantidad de agua, esas paltas no son de ahí, a eso me refiero, no se crían ahí, no se producen ahí originalmente, y las personas que viven ahí no tienen acceso al agua potable, es una cuestión contradictoria. Porque no hay agua. Entonces, ¿cómo hay agua para las paltas, pero no hay agua para la gente? Entonces, insisto, no es una pregunta tonta, y sin embargo, respecto de las aguas, claro, porque un poco tramposamente, ¿no es cierto?, se dice, no, es que no existen derechos de dominio, nadie es dueño del agua, sí, nadie es dueño del agua, pero el aprovechamiento que se le concede, ¿no es cierto?, la titularidad que se le entrega a una persona para poder aprovechar eso es el agua de ciertos sectores, ¿no es cierto?, es abusiva muchas veces en relación a la propia población, ¿ya? Bien, aquí en Arica, al final del humedal, dice una compañera, hay unos terrenos fiscales que se les otorgan a una familia, a un grupo de empresas para su goce. Claro, se le entrega para que lo puedan, ¿no es cierto?, usar y gozar los terrenos fiscales. ¿Ya? Tienen algo de reglamentación, pero en realidad es bien básica la reglamentación y cuesta como decir por qué aquí, por qué no, ¿no? Sí. Allí también al compañero que está preguntando por las acciones de agua, ¿no es cierto? Esa es la figura, ¿ya? Usted puede ser dueño de las acciones de agua que le permiten aprovechar el agua, pero usted no es dueño del agua, ¿ya? Le permite aprovechar esa agua, esas acciones de agua. Y por lo tanto usted se la puede dejar a alguien, las puede vender, ¿ya? Pero no es dueño del agua, sino que de una participación respecto de eso, para aprovecharse de eso, a eso me refiero. Bien, ahora sí, si es que no hay más dudas, cualquier cosa, el chat sigue, ¿no es cierto?, aquí abierto.
Vamos a pasar a la última figura, que es la figura del patrimonio, ¿ya? Hay una compañera que dice, profesora, las personas que es como guardián de un espacio de la propiedad. Ahí no me quedó muy clara la pregunta. Es como guardián de un espacio de la propiedad. Si quiere me cuenta un poquito más y ahí le puedo ayudar. Sí, cuando los bienes fiscales ya quedan obsoletos, lo que pasa con los computadores o los automóviles que ya están muy viejos y al final es más caro mantener esos autos que comprarse uno nuevo, ¿no es cierto? Esos bienes se dan de baja, se venden, ¿no es cierto? Y es del fisco también ese dinero. Uh-huh. Sí. Bien, el profesor Gonzalo Figueroa, yo les he hablado de este profesor, de nada, les he hablado de este profesor, se refiere al patrimonio, ¿no? El patrimonio... No conozco la figura de los protectores de un recinto. Se dice, son protectores de un recinto, no se les considera dueños, pero son protectores. ¿Medieros puede ser? Medieros. Es un contrato, si son los medieros, es un contrato que se llama contrato de mediería y se le permite a esa persona instalar su casa, vivir en una parte, por ejemplo, de una parcela, y pueda cosechar parte de esa parcela, pero tiene además, ¿no es cierto?, una contraprestación, no es un arriendo, ¿no? Trabaja, ¿no? Trabaja para el dueño de la parcela, cuida obviamente a esa parcela, muchas veces la familia está también vinculada en el sentido de que la señora también trabaja, todos terminan trabajando, pero no son protectores, ¿no? Son personas que la explotan también en el sentido que cuando se habla de explotar la tierra, ¿no es cierto?, que la trabajan, que la siembran, que la cosechan y se les permite vivir allí, construir su casa, criar a su familia y están siempre allí. No sé si se refiere a esa figura, ¿ya? Pero es otro contrato y se llama contrato de mediería. Son lo que llamamos medieros. Bien, ahora sí entonces entramos a la figura del patrimonio. El patrimonio tenemos que asociarlo con las universalidades. Las estudiamos dentro de la clasificación de los bienes. ¿Me dice si le quedó clara esa? O a lo mejor es otra cosa que yo no entendí. Estudiamos a propósito de la clasificación de los bienes y los dividimos entre individualidades y universalidades. Las individualidades, ¿no es cierto?, son aquellas en las cuales, ¿no es cierto?, se trata de un único bien, ¿no?, mientras individualmente considerado, mientras que, ¿no es cierto?, las universalidades es un conjunto de individualidades que forman, ¿no es cierto?, una cosa diferente. El patrimonio es un tipo de universalidad y una universalidad particular, que son las que llamamos universalidades de derecho. El profesor Gonzalo Figueroa, para poder explicar la figura del patrimonio, habla de momentos cronológicos y dice, el primer momento cronológico para poder llegar a entender de qué se trata esto del patrimonio es aquel momento en el cual, ¿no es cierto?, el sujeto se apropia de algo. Pensemos, ¿no es cierto?, en las sociedades más antiguas, más arcaicas, en las que, ¿no es cierto?, un único individuo, cazador, recolector, ¿no es cierto?, recolecta una fruta y se la deja para sí, recolecta otro bien, se lo deja para sí, interactúa con otros sujetos, ¿no es cierto?, haciendo intercambio de las cosas que él se apropia, ¿no es cierto?, que es capaz de apropiarse a través de estas figuras, por ejemplo, de la caza, de la pesca, de la recolección. Luego, con el paso del tiempo, se descubren bienes de intercambio, pero representativos, ¿no? Representativos. Eso se llaman el dinero, ¿no? La moneda, básicamente la moneda, a través de la cual podemos intercambiar bienes, ¿no es cierto?, por estas monedas que representan un valor, ¿no? Representativas de un valor. Ya no cambiamos cosas por cosas, sino que intercambiamos una cosa por un dinero que representa precisamente un valor similar a lo que cuesta esa cosa. Luego dijo el profesor Figueroa, ¿no es cierto?, en este transcurso cronológico, histórico, ya no hacemos intercambios de una persona por otra
o muy poco, ¿no? Lo que sí hacemos, por una cosa, por otra, perdón, lo que sí hacemos es intercambiar cosas por dinero, y si le agregamos un poco más de complejidad, dice, podemos tener la posibilidad de disponer de bienes o monedas también en el futuro. Como por ejemplo, cuando yo trabajo, ¿no es cierto?, anticipadamente. Si yo le digo a una persona hoy día, ¿sabe qué, maestro? ¿Me puede construir la misma muralla que hemos hablado durante nuestra clase? ¿Me puede construir una muralla? Mira, aquí resulta que quisiera yo ampliarla un poco, hacerla un poco más alta además, porque resulta que, etcétera. El maestro me dice, ya, pero necesito un adelanto, ¿no? Usted me podría pagar hoy día, ya, ¿cuánto me va a cobrar? 200, ya, pero me tendría que pagar ahora 50, ¿no es cierto? Luego 50 y al final los últimos 100. Ya, maestro, no hay problema, y le pago los 50, ¿no? El profesor se da cuenta que no todo es actual, que es posible que dispongamos de bienes o incluso también de dinero, no para cosas actuales, sino que para cosas futuras. Lo mismo a propósito de la cosecha de la que hemos hablado durante nuestra clase también, ¿no es cierto? Estas cosas futuras. Yo estoy, ¿no es cierto?, hoy día trabajando la tierra y una persona que esté interesada en la cosecha, ¿no es cierto?, negociamos y celebramos actos a propósito de algo que no existe, pero que se espera que exista. Una posibilidad, por lo tanto, de disponer de bienes o de monedas en el futuro. Y el último lugar, que es de la evolución a la que se refiere el profesor Gonzalo Figueroa, lo ocupa, ¿no es cierto?, el trabajo del deudor para el trabajador. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que nosotros que somos trabajadores, ¿no?, la gran mayoría de nosotros somos trabajadores y trabajadoras y como tales, ¿no es cierto?, recibimos una remuneración a final del mes. Y resulta que adquirimos deudas con cargo a lo que vamos a recibir, ¿no es cierto?, por el resultado de nuestro trabajo. Y por lo tanto, esta idea de trabajo, deudor, trabajador, ¿no es cierto?, es una constante, es una permanente. ¿Cómo se entiende, ¿no es cierto?, que el banco le preste plata a usted si usted no tiene mucha plata, ¿no? ¿Cómo se entiende que el banco le preste dinero si no sabe, ¿no es cierto?, si usted el próximo mes y el mes siguiente va a pagar o no va a pagar? Bueno, el banco entiende, ¿no es cierto?, que usted es una persona que trabaja. Entonces, si usted hoy día se endeuda por 40 y gana, por ejemplo, 0,5 todos los meses, no podría esperar el banco que usted el próximo mes le pague todos los 40 que acaba de pedir. Pero sí, ¿no es cierto?, el banco entiende que hay una posibilidad de que usted vaya pagando 0,5 todos los meses. ¿Cómo entiende eso? Porque usted no tiene esa plata hoy día, pero sí va a llegar a tenerla. ¿Cómo yo sé que va a llegar a tenerla? A propósito del trabajo que usted desempeña. Y cuando le presta plata, ¿no es cierto?, le pide liquidaciones de sueldo, le pide, ¿no es cierto?, las cotizaciones de la AFP, acredita a partir de allí, ¿no es cierto?, que lleva un buen rato trabajando para el mismo empleador, que tiene una remuneración más o menos estable, permanente, constante, ¿no?, de los mismos 400 todos los meses gana, no sé cuánto, ya me estoy perdiendo con tantos números que les doy, pero lo que quiero decir es que es obvio que usted se endeuda con cargo a su remuneración. Es obvio que la persona le va a prestar plata porque entiende que usted va a recibir todos los meses algo. Por lo tanto, está endeudándose con algo que no tiene, pero que va a llegar a ingresar a ese patrimonio. Hoy dice el profesor Gonzalo Figueroa, o más bien decía, ¿no?, al acreedor no le interesa un bien, como fue lo que pasó al comienzo de los tiempos. Al banco, al dueño de una tienda de retail, no le interesa un bien en específico, sino que la totalidad de ese patrimonio. Lo hemos hablado muchas veces y lo vamos a volver a decir hoy día, ¿no es cierto? Usted se compró casa y fue a la tienda, se volvió loca y compró de todo, ¿no? Compró una lavadora, compró el refrigerador, compró cama, compró living, compró comedor, compró todo lo que quiso comprar, ¿no es cierto?, para su casa, ¿no?, su casa nueva, y como tal, ¿no es cierto?, se endeudó, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo va a comprar todo eso de una vez en una casa comercial sin pedir, ¿no es cierto?, dinero? Eso significa, ¿no es cierto?, cuando uno paga con tarjeta, lo que está haciendo es precisamente, ¿no es cierto?, endeudarse. Y usted se lleva todo eso para su casa y cuando llega a su casa, ¿no es cierto?, todo muy bonito, todo se ve muy bien, pero por distintos motivos usted no pudo pagar. No pudo pagar porque lo despidieron. No pudo pagar porque tiene una enfermedad.
no pudo y a lo mejor no pudo, ¿no es cierto?, conseguir lo mismo que conseguía cuando estaba activo y su remuneración disminuye considerablemente. Hay gente que le pasa eso, ¿no?, que vive, aunque tenga un empleador, vive de propina, aunque tenga un empleador, ¿no es cierto?, vive de comisiones. Entonces, si hay un mes o varios meses, ¿no es cierto?, que no puede trabajar, su sueldo disminuye muchísimo. Bueno, en esos casos, ¿no es cierto?, el señor de Falabella, de Ripley, de París o del banco no le va a decir, mire, ya no hay problema, devuélvame las cosas, si usted no me pagó, no importa, devuélvamelas nomás. Está todo usado. ¿Usted cree que a ese acreedor le interesa? No le interesa en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque al acreedor no le importa un bien en específico, sino que le importa todo su patrimonio. ¿Qué es lo que va a hacer, no es cierto, el acreedor cuando vea que usted no ha pagado la deuda? Usted no pagó el refrigerador, usted no ha pagado una deuda. Y como no ha pagado la deuda, lo que va a hacer embargar y luego rematar bienes. Y cuando embargue y remate, ¿no es cierto?, lo que obtuvo producto del remate se va a quedar, ¿no es cierto?, este acreedor se lo va a llevar esta casa comercial o este banco, y lo que quede entonces se lo van a entregar a usted, ¿ya? El patrimonio se define entonces, después de esta breve, ¿no es cierto?, introducción más o menos histórica, pero que permite entender en realidad cómo ocurre lo que ocurre hoy día, ¿no? Usted no va a la casa comercial y dice, mire, tengo 2 chaquetas viejas, me las cambio por una nueva, seguro que es buen negocio para usted. La van a quedar mirando extraño, ¿no es cierto? Intercambio, trueque ya no hay. Por monedas, sí, claro, pero no siempre tengo todas las monedas en dinero, ¿no? El dinero necesario para pagar todo ahora, ¿no? Para endeudarme en el futuro o para adquirir cosas en el futuro, claro que sí, ¿no? Eso sí, no hay ningún problema la otra parte, ¿no es cierto?, va a entender que usted no tiene, pero que va a llegar a tener. ¿Cómo se entiende eso? Eso es un patrimonio, ¿no? Hay algo que hoy día no existe en ese patrimonio, pero que va a llegar a tener. ¿Por qué? Porque el próximo mes le vuelven a pagar y el mes subsiguiente le vuelven a pagar y así sucesivamente. Entonces usted también me va a pagar cada una de las cuotas de ese crédito. Se define por patrimonio aquel conjunto de bienes corporales e incorporales y obligaciones también consideradas en su valor económico. Entonces, un patrimonio no es una cosa, no es una unidad, perdón, ¿no es cierto?, una singularidad, sino que es una universalidad compuesta, ¿no es cierto?, esta vez por un conjunto de cosas que es imposible además enumerar, que no solo son las cosas actuales, sino que también son las cosas presentes. Son cosas actuales, por ejemplo, acá en mi mesa, un teléfono, ¿no es cierto?, un celular, un teléfono celular, un computador y una billetera que tengo acá encima y a la vista. Pero también tengo algunas cosas incorporales como los derechos, ¿no? Tengo una amiga que me debe plata, ¿no es cierto? Y como esa amiga me debe plata y a fin de mes me va a pagar, tengo un crédito. No tengo los 200.000 pesos que me debe, pero tengo un crédito para cobrarle los 200.000 pesos mañana, que es fin de mes, ¿ya? Pero también tengo obligaciones, claro que sí, ¿no es cierto? Al banco siempre le debemos, es raro que no le debamos al banco, todos le debemos al banco y por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo obligaciones también. Hay ciertos artículos de nuestro Código Civil, como los artículos 534 y 549, que intentan explicar, ¿no es cierto?, en cierta medida la noción de patrimonio, pero lo cierto es que en nuestro código no existe una definición, ¿no?, de patrimonio, pero como veníamos diciendo, ¿no es cierto?, algunos artículos nos sirven para despejar esas dudas. Artículo 534. Si los frutos del patrimonio del pupilo fueren tan escasos que apenas basten para su precisa subsistencia, el tutor o curador será obligado a servir su cargo gratuitamente. Hay personas que son incapaces y requieren de un tutor o curador, es decir, de un representante legal, ¿ya? El representante legal tiene derecho a recibir, ¿no es cierto?, una contraprestación por el trabajo que realiza. A veces, ¿no es cierto?, lo que el pupilo o el incapaz, ¿no es cierto?, tiene es tan poco que no alcanza para recibir nada, ¿no es cierto?, este tutor o curador, ¿ya? Es un mal negocio, pero podría pasar. Y dice, y si el pupilo llegare, eso quiere decir que
en el futuro, ¿no es cierto?, llegare a adquirir más bienes que ingresarían a este patrimonio, el artículo habla de patrimonio, sea durante la guarda, es decir, mientras que realiza el encargo este tutor o curador, sea durante la guarda o después, nada podrá exigirle el guardador en razón de la décima correspondiente al tiempo anterior. O sea, hay una partecita que podría servirle, ¿no es cierto?, una décima, dice, un 10% que podría, ¿no es cierto?, pedirse como contraprestación por el trabajo que se realizó. Con eso lo que quiero decir es que sin duda, ¿no es cierto?, que el 534 se refiere a que el patrimonio no es solo lo que actualmente se tiene, sino que lo que en algún momento se puede llegar a tener. Y dice, bueno, a lo mejor hoy día no tiene plata, va a tener que hacerlo gratis. Pero si mañana esa persona llega a adquirir, aunque usted ya no trabaje para él como tutor o curador, porque es un trabajo al final del día que requiere una contraprestación, bueno, entonces allí algo podría recibir, ¿ya? Lo mismo el 549, también se refiere, ¿no es cierto?, a eso, ¿ya? Para explicar el patrimonio han surgido durante la historia, si se quiere, dos grandes bloques teóricos. Un primer gran bloque teórico, ¿no es cierto?, es del siglo XIX, se llama teoría clásica o subjetiva del patrimonio y está elaborada por los autores Zachary, Aubry y Rao. Es una proyección, dicen ellos, de la personalidad, por lo tanto es un atributo de la personalidad, garantía de su libertad. Todo sujeto puede actuar libremente en la medida que tiene un patrimonio que le permite, ¿no es cierto?, actuar y relacionarse civilmente, obviamente, con otras personas, ¿ya? Siempre, por lo tanto, que hay una persona, termino esta idea y veo el chat, siempre que hay una persona, hay un patrimonio. Es uno e indivisible. ¿Por qué? Porque cada persona puede tener un patrimonio, más bien, toda persona tiene un patrimonio, ¿no es cierto?, pero uno solo. Si es una persona, tiene un patrimonio. Cada vez que hay uno, un patrimonio. Se caracteriza por ser una universalidad jurídica, ¿no es cierto?, una universalidad de derecho, es un atributo de la personalidad, no es posible comerciar con él. Eso quiere decir que usted no puede vender su patrimonio. Si vendiera su patrimonio se quedaría con ningún patrimonio y eso no es posible. Ya sabemos que el patrimonio además es una abstracción, ¿no? Es un conjunto de estos bienes, derechos y obligaciones, no hay una enumeración. Usted puede vender un auto, claro que sí, tiene un auto y lo vende, pero vender el patrimonio no se puede. Es inalienable, nadie se lo puede quitar, no se puede dividir, no prescribe por más que usted no lo ocupe, ¿no es cierto?, por un periodo de tiempo, no va a prescribir y es inembargable. Es decir, cuando decíamos que no prescribe es porque a lo mejor usted, ¿no es cierto?, en algún momento ha decidido hacer votos y no vende, no compra nada, no vende nada, no interactúa prácticamente, ¿no es cierto?, anda con una túnica todo el día, bueno, podría yo entenderlo, pero no prescribe, porque ya sabemos que el patrimonio no es solo actual, sino que también los bienes que en el futuro pueden incorporarse. Toda persona, dado que es un atributo de la personalidad, debe de tenerlo y por lo tanto no es posible que prescriban. Y tampoco es posible, ¿no es cierto?, que se embarguen. Perdón, dije que iba a ver el chat. Dice, una persona que tiene, entiendo que esto, a ver, que tiene un préstamo con el banco y deja de pagar por X razón y llega un embargo a la dirección que dejó en el momento de adquirir el préstamo. Esta persona ya no vive ahí. ¿Pueden embargar esa casa que él ya no vive ahí? ¿Hay algún trámite de los dueños de esa casa que deban hacer? A ver, las casas se embargan solo a su titular. Entonces, si se trata de la casa no se va a embargar si la deuda no es suya. Por ejemplo, si un tiempo vivió acá mi hermano se endeudó, mi hermano se fue y después vinieron a embargar la casa, eso no, porque la casa tiene un nombre, ¿no es cierto? Está a nombre de su titular y su titular soy yo y por lo tanto nadie podría embargar la casa por una deuda de otro. Pero lo que sí es posible es que si esa persona dejó registrado su domicilio para efectos comerciales, por ejemplo, con esa tienda, ¿no es cierto?, con esa casa comercial, lo que sí es posible es que vengan a golpearme la puerta y a embargar bienes. Eso quiere decir hacer un listado de las cosas que están acá hasta un monto aproximado de lo que debía mi hermano. Por ejemplo, mi hermano debía 1,5 millones, van a venir para acá, van a decir, va a venir un señor, que es el que después
bueno, el que sabe de embargos, ¿no es cierto? Decir, a ver, este sillón vale 100, esta mesa de centro, ya saben que estoy en mi living, así que son mi ejemplo. Esta mesa de centro vale 50, ¿no es cierto? Esta lámpara valen 10 cada una, y esta silla no sé cuánto, ya, llegamos al 1,5 millones, ¿ya? Cuando hace, el embargo consiste en hacer un listado de bienes, no es que se los lleven, ¿ya? Hacen un listado de bienes suficientes para cubrir la deuda. Y cuando hacen ese listado de bienes suficientes, yo me pregunto, oye, pero no, pues sí, a lo mejor hay cosas de mi hermano, pero supongamos que no, o algunas nomás y no todas. Las cosas que son mías, ¿no es cierto? Yo las podré pelear en un tribunal, allí en derecho procesal se estudia esto sí o sí, ¿no es cierto? Se conocen como tercerías, ¿ya? Que son aquellas acciones que presentaría yo, ¿no? Presentan los terceros, pero yo sería un tercero en ese caso, porque está, ¿no es cierto?, la casa comercial, mi hermano y yo. Yo no soy parte del juicio, soy un tercero y presento una tercería precisamente para hacer valer mis derechos sobre esos bienes y que hagan otra cosa, pero con mis cosas no. Ya, pero eso lo ven en derecho procesal y ojalá que ahí les haya quedado un poquito más clara las ideas. Me cuenta si le queda claro. La segunda doctrina, ¿no es cierto?, respecto al patrimonio es la que se conoce como doctrina finalista u objetiva. Es una teoría esta vez alemana, aunque seguida por franceses. La clásica, ¿no es cierto?, es una teoría francesa. Esta es una teoría alemana, aunque hay algunos franceses que lo siguieron. Esta idea, ¿no?, esta doctrina, perdón, parte de la idea de que hay ciertas universalidades que se crean para una finalidad. No están atadas a los sujetos por sujetos, sino que esos patrimonios se configuran, se conforman, se crean para alcanzar un objetivo específico. Por eso se llaman patrimonios de afectación, porque ese patrimonio está afecto a un fin, afecto, ¿no es cierto?, a alcanzar un objetivo determinado. Existen, ¿no es cierto?, por lo tanto, de acuerdo a esta teoría, lo que se llaman patrimonios jurídicamente protegidos, que secundariamente tienen un titular. O sea, la ley le ha interesado reconocer un patrimonio, no para este sujeto, sino que porque el reconocimiento de ese patrimonio, ¿no es cierto?, de una u otra forma, permiten identificar que tienen un fin o un objetivo específico. No es un atributo de la personalidad, el patrimonio para esta concepción, ¿no es cierto?, alemana, y para ellos también una persona, por lo tanto, podría tener más de un patrimonio. Interesante esto. Voy a terminar esta última lámina y luego voy a explicar un ejemplo de esto que estoy comentando. En Chile no se profundiza en alguna, ¿no es cierto?, de estas dos teorías. Hay artículos para ambos lados. Eso quiere decir, hay algunos artículos que reconocen el patrimonio o lo reconocerían, ¿no es cierto?, como un atributo de la personalidad, y otro como patrimonio de afectación, porque se identifican casos, ¿no es cierto?, de ambos. El tratamiento en Chile respecto al patrimonio, ¿no es cierto?, por lo tanto no es claro. Lo que sí es cierto es que el patrimonio, ¿no es cierto?, sería, de acuerdo a estos artículos, heterogéneo, porque está compuesto tanto por activos como por pasivos. No es solo lo que yo tengo, sino que también lo que yo debo. Acuérdense que hay obligaciones también. Conforman un todo, claro que sí, los bienes, los derechos y las obligaciones conforman un todo, ¿no? Coexisten bienes y obligaciones, ya lo explicaba. Hay una funcionalidad, ¿no? Los bienes están para responder de las obligaciones. Yo siempre explico eso a propósito del supermercado. O con el mismo, ¿no es cierto?, la misma deuda con el banco. Usted tiene una deuda que tiene que pagar, a fin de mes tiene que pagar una cuota de 100.000 pesos y le pagaron a usted su sueldo de 400. Por lo tanto, de esos 400 saca 100 para pagar su deuda. Los bienes, ¿no es cierto?, del patrimonio le permiten ir respondiendo de las obligaciones. Por lo tanto, hay una funcionalidad de unos con los otros, hay una fungibilidad también de los bienes que va en la línea de la subrogación. Eso significa que los bienes se reemplazan unos con los otros. Usted va al supermercado, ¿no es cierto?, y lleva un billete de 20.000 pesos y compra algunas cosas y se fue el billete, ¿cierto? Se fue el billete y se llevó 5 cosas, porque más encima todo es caro, entonces no le va a alcanzar para mucho, pero con 20.000 pesos se lleva 5 cosas. Por lo tanto, de su patrimonio salieron 20.000 pesos y a su patrimonio entraron 5 cosas.
Fíjese que es rara esa cosa, claro que sí, po, porque funciona lo que llamamos subrogación, es decir, el reemplazo de una cosa por otra en la misma posición. Salieron 20.000 y entraron 5 cosas por el mismo valor de los 20.000. A eso me refiero. En Chile tenemos ejemplos de patrimonios de afectación, claro que sí. Los bienes de la mujer casada en sociedad conyugal, que seguro han escuchado, ¿no es cierto?, por allí, es un clásico tipo de patrimonio de afectación en el que la mujer puede crear su propio patrimonio dentro de la sociedad conyugal a partir de lo que obtiene, ¿no es cierto?, por el ejercicio de su trabajo remunerado. Por lo tanto, si ella es capaz de trabajar y con ese trabajo genera no solo el dinero, sino que las cosas que de ese trabajo provienen, y luego además obtiene cosas, ¿no es cierto? Y se endeuda, se compra una casa, con cargo a ese patrimonio, va generando lo que se llama patrimonio reservado. Y la sociedad conyugal probablemente sea el ejemplo más evidente de patrimonio de afectación. Dudas, consultas, preguntas que queden en estos minutos finales de nuestra clase. ¿Alguna duda? Parece que no. Vamos a quedar hasta aquí entonces y mañana retomamos nuestra clase, ¿no?, a partir de la segunda unidad. Esta era una unidad breve, lo habíamos dicho, más o menos introductoria, pero ya mañana, ¿no es cierto?, retomamos esta vez ya con la segunda unidad. Que les vaya súper bien. Nos vemos mañana, Vane. Sí, a veces pasa. O son ustedes o soy yo. Que les vaya bien. Chao, Hasta profe. mañana. Chao, profe, Chao. muchas Profe, gracias. gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Que les vaya súper bien.